Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Dando continuidad a nuestra agenda, vamos a dar inicio con el tema de gestión de riesgo. Nos acompaña hoy Jesús Darío López, gerente de auditoría. Queremos darle la bienvenida. Bienvenido, jefe. Muchas gracias, ¿cómo han estado? Bueno, primero que todo, pues para darle gracias por la participación en este proceso de referenciación. Vamos a compartirles pues las mejores prácticas que hemos tenido a nivel de la clínica Inbanaco con la implementación de todo el sistema de gestión de riesgos. Obviamente en media hora es un tema un tiempo muy limitado para explicar toda profundidad, pero voy a darles como el contexto general de lo que se hizo acá y que hemos venido trabajando desde el 2018 para estructurar todo el proceso de la gestión de riesgo. Permítanme un momentico, les comparto pantalla. Lo primero que quiero comentarles es cómo comenzó este proceso de implementación de la gestión de riesgos en la clínica. Como tal, nosotros tenemos, como la mayoría de las compañías, todo un proceso estructurado de misión y visión, que para nuestro caso, la visión es denominada la MEGA, que es una meta estratégica grande y ambiciosa, donde nosotros queremos para el 2023 ser una de las 3 entidades del país que seamos reconocidos como eso, ser de las más importantes. Esa es nuestra visión en este momento. Y nuestro propósito superior, que es nuestra misión, el por qué estamos aquí, es para preservar la salud y la vida entregando una humanización, una atención humanizada y de excelencia. ¿Esto qué significa? Que tras estos 2 grandes objetivos que tenemos en la institución, hemos planteado todo el esquema de gestión de riesgos. Cualquier cosa que nos desvíe de este propósito, no podríamos alcanzar esta. Entonces, todo este proceso comenzó desde el año del 2018 a estructurarse de una manera mucho más de alto nivel. ¿Esto qué significa? En la clínica teníamos procesos de gestión de riesgos, pero estamos trabajando como islas aparte. A partir del 2018, la Junta Directiva y la nueva administración decidió darle un vuelco e irnos a las mejores prácticas internacionales sobre gobierno corporativo. ¿Esto qué significó? Reestructurar 3 políticas basadas en el control interno. Ya contando con la política de control interno sería la 4ª base principal, pero todo nuestro eje fundamental está trabajado en la política de control interno. Entonces tenemos 3 documentos más que nos soportan, que son el gobierno corporativo, la política de gestión de riesgos y el código de ética y conducta. Bajo esos 4 elementos, toda la compañía estructuró ese sistema de gestión de riesgos. Si de pronto esas compañías no tienen implementado lo que es un gobierno corporativo, un control interno, una política de riesgos, estas son las definiciones más concretas de qué es cada uno de esos documentos. El gobierno corporativo son todas esas políticas y prácticas donde se regula la forma de actuar de los órganos de gobierno de la clínica. Desde ahí ya dimos las directrices para que la alta gerencia y la junta directiva pudieran trabajar en conjunto. Entonces, todo lo dejamos definido en el código de ética, en el código de gobierno corporativo, y ahí quedaron establecidos que los valores, quedaron establecidos los principios, cómo vamos a actuar en pro de toda la organización. El segundo elemento con que trabajamos fue el código de conducta, que es lo que nosotros esperamos de todos los colaboradores de la organización, qué esperamos de comportamiento. Y también lo añadimos a proveedores y a partes interesadas que se involucran con la organización. En esta parte definimos 0 tolerancia al fraude. Entonces, ahí estamos involucrando todos esos elementos. Y por último, la política de gestión de riesgos, donde dimos todos los lineamientos para que la organización hablara un mismo idioma respecto de todo lo que es la identificación de riesgos, la identificación de causas, el establecimiento de controles. Entonces, bajo todo este esquema como tal, dimos esos lineamientos generales y eso está todo bajo la sombrilla de la política de control interno. ¿Por qué es importante para nosotros la política de gestión de riesgos en la compañía? Teníamos 2 formas de verlo. Uno,
Cuando estamos frente a un vehículo, cuando nos subimos a un vehículo, nosotros el cinturón de seguridad lo podemos tomar de dos maneras. Uno, lo utilizo para proteger mi vida en caso de que yo me llegue a estrellar, que sería el primer caso. O la segunda, me coloco el cinturón de seguridad para evitar una multa de tránsito. Cualquiera de las dos son válidas. Nosotros hicimos el ejercicio para salvar la vida. Ya por añadidura, nos sirve para protegernos del guardia de tránsito. ¿Esto qué significa? La Superintendencia Nacional de Salud ya ha venido trabajando en temas de gestión de riesgos. Falta un pedacito más para que nosotros como IPS nos saque la norma regulatoria porque a la CPS ya los tiene bien alineaditos. Entonces nosotros dimos ese paso adelante y no lo hicimos por la misma norma, sino convencidos de que la política de gestión de riesgos y la gestión de riesgos en sí nos iba a servir para darnos apoyo en qué, a crear y a proteger valor dentro de la compañía, que nos sirviera para el proceso de toma de decisiones, que nos pudiera servir para qué, para atenuar posibilidades de demandas, de responsabilidades legales y mejorar todo ese entorno organizativo. Bajo esa premisa organizamos la gestión de riesgos en la organización. ¿Cómo lo hicimos ya después de haber tenido claro esos conceptos? Trabajamos este proceso de gestión de riesgos en 5 fases. El primero de ellos fue la definición del modelo y elaboración de la política. Después trabajamos en todo el despliegue y capacitación a todos los colaboradores de la entidad, incluyendo la junta directiva. Después empezamos a ejecutar el proceso. Después comenzamos con la revisión de resultados y por último hacemos una rendición de cuentas, que es a presentar cómo es que nos está quedando el ejercicio de gestión de riesgo. Entonces voy a explicar de manera muy general cómo fue implementado estos 5 pasos. En el primer paso, que era la definición del modelo y la elaboración de la política, no nos íbamos a inventar la rueda. Actualmente en el mercado hay muchos modelos de gestión de riesgo, pero hay dos grandes vertientes, uno que es el COSO ERM y hay otro que es la ISO 31000. Nosotros nos fuimos por la ISO 31000, es un modelo europeo muy estructurado, nos gustó, fácil de aplicar, entonces nos fuimos por ese modelo como tal. Entonces, escogimos una metodología que fue la de calificar nuestros riesgos bajo la metodología de impacto y probabilidad, que es el famoso mapita de calor que todos o la mayoría de nosotros conocemos. Que hay otras metodologías como ANFE, esto sí, es válido. Nosotros quisimos irnos por este esquema porque nos pareció el más práctico. Posteriormente, cuando ya definimos el modelo que queríamos escoger, definimos los criterios para cuando yo dijera voy a calificar el impacto y tengo 5 calificaciones para calificar el impacto, que es muy alto, alto, moderado, bajo, muy bajo. Nosotros supiéramos cuándo calificar en cada una de esas calificaciones. Eso es definir los criterios. Entonces, para ello, siempre que vamos a calificar un impacto en la organización, vamos a tener en cuenta 7 factores. El factor humano, el factor económico, el comercial, reputacional, operacional, legal y ambiental. Entonces, cuando yo identifico un riesgo, siempre lo ubico en estos 7 factores y cada factor de esos nos va indicando cómo es el esquema para decir, el humano es muy alto cuando pase esto. Entonces, empezamos a definir cada uno de esos criterios para cada una de las calificaciones. ¿Eso qué nos permitió? Establecer un lineamiento general tanto para la parte administrativa como para la parte asistencial. Ya todos sabemos cuándo calificar un riesgo muy alto, alto, moderado o bajo. Ya todos tenemos ese lineamiento. Después también para el caso de la probabilidad definimos esa calificación que son 5, casi cierto, probable, posible, improbable y raro. Y vamos a tener en cuenta 2 factores, que es la probabilidad y la frecuencia de ocurrencia de ese riesgo. Para ello también le definimos unos criterios. Entonces, ya sabremos que un riesgo es casi cierto cuando la posibilidad ocurre en esta cantidad de veces o que se presente con esta frecuencia. Entonces, de esta manera ya definimos el escenario de nuestro mapa de riesgos para que todos habláramos el mismo idioma. Después de esto, ya definimos lo que fue la severidad del riesgo residual. ¿Qué es esto? Cuando yo hago la combinación, y perdón, me devuelvo un poquito al mapa de riesgo,
Nosotros tenemos una colorimetría que está rojo, naranja, amarillo y verde. Y entonces ahí están las calificaciones. Lo que son extremo, alto, moderado y bajo es la severidad del riesgo. ¿A dónde va a quedar el riesgo después de que yo cruzo, por lo menos casi cierto, con alto? Me dice el riesgo le queda en extremo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Teníamos que definir qué hacer cuando un riesgo residual, o sea, después de controles, ¿qué debíamos hacer? Entonces, empezamos a definir dos criterios para cada una de las severidades del riesgo residual. Entonces, cuando un riesgo nos queda en extremo, ese riesgo automáticamente debe ser puesto en conocimiento de la gerencia general, la junta directiva y el comité de riesgos. Cuando es alto, tiene otra acción; cuando es moderado, otra acción; y cuando es bajo, otra acción. Entonces, ya con esto, nuestros riesgos no iban a quedar sueltos, que no fueran a decir, no, pues que yo tomé la decisión de no hacer nada. No, aquí hay que tener unas políticas claras, y eso fue lo que definimos en toda nuestra documentación. En esa misma definición del modelo y elaboración de política, tampoco nos inventamos la rueda en el sentido de qué será que, o qué tipo de riesgo será que le aplica a la entidad. Sencillamente lo que hicimos fue coger la resolución 4559 de 2018, es la que el gobierno autoriza a la Supersalud a decirle, mire, usted tiene que trabajar en un modelo de supervisión basado en riesgos. ¿Eso qué significa? Que usted como Supersalud, cuando vayan a visitar una EPS, una IPS o cualquier vigilada de ellos, se va a tener que regir por esa resolución. Y entonces ahí están muy claramente definidos cuáles son los riesgos, que son estos que ustedes ven en esta parte de abajo: riesgos en salud, riesgo de liquidez, de crédito, mercado, y con base en eso nosotros definimos la política. O sea, vamos a clasificarlos de la misma manera para hablar el mismo idioma con la Supersalud cuando nos vengan a revisar, si algún día vienen por acá. Ya casi terminando esta parte, lo que hicimos fue abrir en dos esquemas nuestro frente de trabajo. Separamos la parte asistencial de la parte administrativa. ¿Esto qué significa? La parte administrativa, lo que es temas como contabilidad, tesorería, gestión humana, mercado, etcétera, etcétera, tienen una visión muy diferente a la parte asistencial. La sorpresa que nos dimos cuando montamos el proceso de gestión de riesgos es que la parte asistencial llevaba años luz en entendimiento de gestión de riesgos, porque todos los días trabajan con ello. Entonces, implementar este modelo con la parte asistencial fue rapidísima, porque ya sabían o tenían claros cuáles eran los riesgos, las causas, los controles y toda esa parte. Y sabían que esa responsabilidad la tenían que hacer ellos, porque nadie más en la organización los conocía. Entonces, urgencias lo tenía muy claro, la UCI lo tenía claro, y todo lo tenía muy claro. Mientras que para la parte administrativa, creían que el tema de gestión de riesgos era un tema más que debería ser otra área independiente de ellos. Entonces tocó llevar todo este sistema cultural a que ellos tomaran las responsabilidades como líderes de los procesos. Y ya con base en eso, nosotros definimos los responsables como tal. En esta parte, nosotros trabajamos con un modelo que se llama las 3 líneas de defensa, donde la primera línea de defensa es la que se encarga de identificar los riesgos, identificar las causas y establecer los controles. ¿Quiénes son estos personajes dentro de la organización? Todos los jefes de área, con sus gerentes. Ellos tienen que responder por su proceso, porque nadie les puede hacer la tarea. Entonces, cuando estos personajes hacen su tarea, entonces ya entra una segunda línea de defensa y una tercera línea de defensa. Generalmente, en entidades grandes, la segunda línea de defensa es una gerencia de riesgos, un área de riesgos aparte de lo que hacen los procesos. Para el caso de nosotros, se unieron la segunda y la tercera línea de defensa, porque las mismas normas de auditoría nos permiten que cuando son procesos nuevos, podemos entrar a apoyar a que la primera línea de defensa haga su trabajo. Entonces, en este momento no tenemos un área aparte que haga la segunda línea de defensa, que es la que define todas las políticas, la que apoya la primera línea en identificación de riesgos, pero no significa que les hace la tarea.
Simplemente vienen y consultan cómo lo hacemos, me parece que esto es un riesgo, me parece que es una causa, y nosotros les damos las orientaciones. Y la tercera línea, pues que en un mundo ideal y perfecto, la auditoría interna debería estar revisando la segunda línea de defensa y la primera línea de defensa. En este momento nosotros revisamos la primera línea de defensa, pero la segunda, como nosotros somos los mismos, entonces pues no podemos hacer esa autorrevisión. En el segundo tema que nosotros trabajamos en la organización fue el despliegue y capacitación. ¿Qué es esto? Nosotros arrancamos la capacitación con la junta directiva. ¿Por qué eran importante que ellos estuvieran capacitados? Porque ellos eran los que tenían que aprobar la política de riesgos. Y si no conocían de riesgos, pues nos iba a quedar mucho más difícil la tarea de agilizar este proceso. Que tuvimos el apoyo de las aseguradoras, que esa sería como un punto de recomendación. Cuando se adquieren pólizas de seguro hay unos valores agregados. Esos valores agregados nos incluían esas capacitaciones, bien sea a nivel de toda la organización, pero nosotros decidimos que se lo diera a la junta directiva, una capacitación muy ejecutiva, que entendieran qué era lo que íbamos a hacer, cuál era la metodología y el paso a paso. Y en cuestión de media hora se hizo la capacitación y nos permitió agilizar el proceso de aprobación de la política y con eso podíamos trabajar. Lo segundo que hicimos fue el compromiso de la alta gerencia. Se dieron instrucciones desde el más alto nivel diciendo, vamos a arrancar con un sistema de gestión de riesgos y necesito que todos se pongan la camisa para esto. Esto no es una tarea más, no es una carga adicional, sino que es algo que necesitamos en nuestro día a día. Necesitamos que se ejecute. Entonces ya teníamos ese compromiso por parte de la alta administración. Después hicimos capacitación a cada una de las áreas de la clínica. ¿Eso qué significa? Que nos tuvimos que ir por cada uno de los procesos de la clínica a irle a explicar. Cogíamos grupos de trabajo y en cuestión de hora y media, 2 horas, explicamos toda la política, un poquito más didáctica, pues para que lo entendieran y no fuera como tan pesado el tema. Entonces hicimos ese tema. Elaboramos una guía, elaboramos un video por si de pronto no habían comprendido mucho en el tema de la capacitación o si querían recordar, pudiéramos tomar o pudieran ellos retomar lo que se había hablado en ese tema. Y por último, añadimos un compromiso más. En la parte de los contratos de trabajo, los jefes y los gerentes de cada área tienen en su contrato de trabajo una cláusula donde indica que tienen que responder por la gestión de riesgo de las áreas a su cargo. Entonces, con eso los vinculamos un poco más para que pudieran tener más adherencia a esa responsabilidad nueva que deberían tener con la organización y con ellos mismos. Digamos que ese fue el despliegue y capacitación. ¿Cómo hacemos esa ejecución del proceso? Ahora sí, a trabajar en forma. Cuando ya arrancamos esa ejecución del proceso, todos los colaboradores de la clínica saben que son responsables de los riesgos de la entidad, porque nadie más dentro de la organización conoce también el proceso como ellos. Entonces, por eso se dejó ese tema ahí a cargo de ellos. O sea, cada uno lo tiene claro. Cada líder de proceso, como segundo punto, debe reunirse con su equipo por lo menos una vez cada año para identificar o revisar los riesgos que ya han identificado en su área. Como tercer punto se les dijo, mire, adicional del riesgo, ustedes tienen que identificar las causas que los originan, porque realmente uno de los controles no los coloca a los riesgos. Yo los controles los coloco a las causas porque cuando ataco la causa, el riesgo no se materializa. Entonces, por eso la importancia de identificar la causa. Y por último, que identificaran cuáles eran esas consecuencias en caso de que el riesgo llegara a ocurrir. Como cuarto punto, le dijimos, bueno, van a calificar el riesgo inherente, o sea, hagan la abstracción mental de que ustedes no tienen controles. Entonces, califiquen ese riesgo por impacto y probabilidad, a ver qué tanta severidad tiene ese riesgo si no existiera el control actual. Eso es lo que llamamos riesgo inherente. Después, cuando calificamos el riesgo por impacto y por probabilidad, ya lo que decimos, bueno, líder,
usted ya tiene los controles para eso, hágase un análisis profundo y mire si los controles que usted actualmente tiene, efectivamente los tiene de adorno o efectivamente le están funcionando. Hágase un lavado de cerebro en su área y diga si efectivamente esto sirve o no sirve. ¿Qué nos llevamos de sorpresa? Que efectivamente empezaron a modificar controles. Dijeron, este control es muy mecanizado. O sea, la gente lo está haciendo es más por llenar un formato que por el control en sí. Entonces empezaron a modificar cosas y eso nos sirvió para actualizar esos controles. Y ya después de que habían evaluado esos controles, dijimos, vuelva y recalifique cómo le queda ese riesgo después de controles. Califique tanto el impacto y la probabilidad, y eso es lo que conocemos nosotros como riesgo residual, el riesgo después de controles. Y ya con base en eso, entonces tomamos toda la decisión de cómo ha quedado calificado ese riesgo después de controles, el riesgo residual, a ver en qué severidad quedó. Cuando los riesgos están calificados en extremo o en alto, las acciones son inmediatas. Son inmediatas y como les comentaba ahora, los líderes de los procesos no pueden tomar la decisión de decir, no voy a implementar controles. Esa es una decisión que a él no le compete. Eso lo tiene que escalar a una junta directiva o a la gerencia general y presentar y decirle, mire, para este riesgo no tengo control porque vale mucha plata, etcétera, etcétera. Ya la junta decide si asume el riesgo o implementa los controles o qué medidas se toma diferente. En algunas ocasiones que nos hemos llevado de sorpresa en la identificación de riesgo. Este es un ejercicio que no está escrito en los libros, cómo identificar un riesgo, cómo es una metodología básica. Lo que hemos trabajado nosotros es con una metodología que se llama metalenguaje. ¿Qué es eso? Es una metodología que inventó un señor que se llama, o una página que ustedes pueden encontrar en Google que se llama Dr. Risk, como si fuera Doctor Riesgo en inglés. Él ha trabajado mucho en temas del riesgo. Entonces él decía, es posible que cuando usted se le traslape, cuando lo puede identificar qué es riesgo, qué es causa, qué es consecuencia, utilice un parafraseo o haga esta estructura de palabras y eso le permitirá a usted identificar el riesgo. Entonces, lo que dice este autor es, usted arranque siempre con estas palabras, debido a, y arranca usted, debido a que me falta personal. Entonces, él dice, cuando usted utiliza la palabra debido a, ya está identificando la causa. Entonces dice, siga el párrafo con la siguiente palabra, podría ocurrir. Entonces, lo que dice el autor es que cuando usted utiliza la palabra podría ocurrir X cosa, ahí ya está identificando el riesgo. Y por último, utilice una palabra que se llama generando tal cosa. Cuando utiliza esa palabra, ya ahí usted está conociendo la consecuencia del riesgo. Entonces, como a manera de ejemplo, este es un ejemplo que el área de impuestos de una compañía identificó como riesgo, sanciones por parte de la administración de impuestos, la causa no presentar declaraciones a tiempo, la consecuencia pérdidas económicas. Entonces, cuando utilizamos el metalenguaje, ya nos cambia un poquito la forma de identificar el riesgo. Entonces, debido a, estas son las palabras que les menciono, desconocimiento del personal responsable de la fecha de vencimiento, esa sería la causa. Podría no presentarse las declaraciones a tiempo, ese es realmente el riesgo, generando sanciones por parte de la administración de impuestos, esa sería la consecuencia. Entonces, mire que efectivamente mi causa que me puede generar este riesgo ya lo tengo identificado y es el que entro yo a atacar a través de controles. Entonces, esa es una dinámica que hemos hecho y se las comparto por si de pronto en sus entidades hay veces que es difícil identificar riesgo, causa y control. Me quedan ya 5 minuticos, me queda poco tiempo. Aquí un ejemplo pues muy rápido de lo que es un proceso de identificación de riesgo residual e inherente. Pues en el riesgo inherente tengo un riesgo que es este que está acá escrito. Riesgo que tengo en casi cierto y moderado, o sea, lo tengo calificado en alto. Después de que le establezco un control, entonces el riesgo me queda en improbable y bajo.
Esa calificación, ¿quién la da? El mismo líder del proceso. Es un juicio muy cualitativo y nosotros después como auditoría entramos a validar ese tema y también nos apoya dirección de calidad. ¿Dónde registramos todos estos riesgos? Nosotros tenemos un aplicativo. Para nuestro caso, dentro de esos valores agregados que nos dio las compañías de seguro, nos regaló el aplicativo. Es un aplicativo muy sencillo, muy básico, pero nos sirve para controlar los riesgos, las causas, los controles. Podemos sacar mapas de riesgo, podemos sacar reportes de eventos. Nos permite muchas cosas, o sea, no es el gran programa pues que diga, wow, aquí tenemos SAP y cosas como tal, pero sí nos sirve para controlar los riesgos. ¿Qué es lo que pasa si efectivamente los controles fallan y el riesgo llega a ocurrir? Efectivamente, el líder del proceso tiene que tomar planes de acciones inmediatas a ver qué pasó. Debe conocer esos motivos que falló, si efectivamente el control estaba muy débil o fue una situación muy puntual, que eso es lo que puede suceder con riesgos. En algunos casos, el control está muy bien estructurado, pero por una debilidad de una persona puntual o una situación puntual, el control falló, pero sabemos que el control funciona adecuadamente. Entonces, por eso él tiene que conocer los motivos. Los reportamos en el aplicativo y nosotros tenemos, en la parte asistencial lo manejamos pues por otro aplicativo, pero digamos que esta es como la manera como estructuramos esos riesgos y controles. Por último, revisión de resultados. Revisión de resultados, ¿qué es? Desde la gerencia de auditoría nosotros revisamos la matriz de riesgos. Todo lo que hayan llenado los líderes de los procesos empezamos a revisar para temas de redacción, si efectivamente la causa sí está asociada al riesgo, si el control efectivamente mitiga esa causa, pero no entramos a cambiarle nada. Nos volvemos a sentar con el líder del proceso como tal y le empezamos a hacer como los cuestionamientos. Si ellos efectivamente dicen, no, esto está bien estructurado, soportado, dejamos la forma como lo trabajó el líder del proceso. Le echamos mucho ojo a los riesgos en extremo y alto, que son como las calificaciones más críticas del proceso, y empezamos a trabajar y cuáles son esos planes de acción como tal. Volvemos y rectificamos esas calificaciones, revisamos y efectivamente se queda lo que diga el líder del proceso. Por último, hacemos una rendición de cuentas. ¿Eso qué es? Lo que es el mapa de riesgo lo llevamos a comité de auditoría. Lo presentamos tanto en la parte asistencial como en la parte administrativa y le decimos, señores miembros del comité, así están los riesgos, se están comportando de esta manera y hacemos el comparativo de cómo estaba el semestre anterior. Ellos pueden ver la evolución de cómo se han ido comportando los riesgos residuales, y si efectivamente se nos estamos deteriorando o efectivamente estamos mejorando a través de los controles. Cuando los riesgos quedan en extremo y alto, lo que sí pide el comité de auditoría es que vengan los líderes de los procesos y sustenten por qué la calificación esté allá. Posiblemente estos riesgos tienen controles, sino que a pesar que hay los controles, seguramente no pueden disminuir el impacto. Generalmente estos riesgos quedan en la parte asistencial porque por más controles que tengamos, no se puede disminuir ese impacto. Me explico. Para el caso del COVID, a pesar que tenemos la vacuna, el impacto que nos puede generar que se muera una persona todavía está latente. Lo que hemos hecho con la vacuna es mermar o disminuir la probabilidad de que alguien se me complique. Pero eso no significa que con la vacuna se desaparece el virus. El virus con vacuna o sin vacuna puede matar a una persona. Lo que se disminuyó fue la probabilidad. Entonces, por este tipo de situaciones, los riesgos me pueden quedar en extremos y altos porque todavía no puedo quitar ese impacto de que no me mate el virus una persona. Y por último, vuelvo y enfatizo. Ningún líder de proceso está en la capacidad de asumir riesgos. Eso los tiene que escalar al máximo nivel para que se tomen las decisiones. Digamos que esto fue de manera muy rápida sobre la gestión de riesgos y pues
Si tienen preguntas, bienvenidas, lo escucho. Listo, muchísimas gracias, doctor. Por aquí tenemos una pregunta y es, ¿cómo incorporaron la gestión del riesgo clínico al sistema de gestión del riesgo? Lo que hicimos con ellos fue sentarnos con cada líder del proceso y ellos identificaron todos los riesgos clínicos. En esta parte, digamos que yo no era el más experto en el tema, me tocó pedir un acompañamiento de auditoría médica, pues para que me tradujeran qué era lo que me estaban hablando de todos los riesgos clínicos. Entonces, ya de esa manera se pudieron incorporar al aplicativo como tal, pero cada líder del proceso de cada área de hospitalización, de UCI y todo eso, los incorporó dentro de nuestra matriz de riesgo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los integrantes del comité de auditoría? Ok. El comité de auditoría, la circular 3 del 2018 que nos aplica las IPS, sugiere, él todavía dice que no es obligatorio, sino que les sugiero que adopten esta recomendación. El comité de auditoría está conformado por la junta directiva, por 3 miembros de la junta directiva. Básicamente, ellos son los que tienen el control del tema. Participa el gerente general, participo yo como gerente de auditoría y se invita a los líderes de los procesos que dice el comité de auditoría, me invita a esta persona o a esta otra persona en caso de que quieran ver algún tema muy puntual. Entonces, de esa manera lo trabajamos. Listo, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo se relaciona el proceso de gestión de riesgos con el proceso de seguridad del paciente? Va muy de la mano, porque en seguridad del paciente están definidos todos los lineamientos o controles pues para esos riesgos. Entonces va muy ligado. Entonces cuando, digamos, por darles un ejemplo, un riesgo de caída de pacientes, un riesgo identificado y está en la mayoría de los servicios. Entonces dice, estas son las medidas que tenemos en seguridad del paciente. Esto. Entonces, esos controles como tal son los que quedan inmersos en la matriz de riesgo de todo el proceso de gestión de riesgos. ¿Ya? Pero va muy de la mano, va muy ligado. Listo, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra conformado el equipo de trabajo que lidera gestión del riesgo en la institución? Realmente somos poquitos. Realmente somos 2 personas. Yo lo lidero. Yo lidero desde el proceso como tal, pero hago es el acompañamiento. Realmente todos deben responder por los riesgos, todos los colaboradores. Entonces, cuando me dice UCI, quiero que me hagas un acompañamiento para capacitar a mi gente. Voy allá, nos sentamos, miramos las matrices de riesgo, miramos las calificaciones y toda esa parte. Entonces, lo trabajamos. Nosotros somos un apoyo, no le vamos a hacer la tarea, porque la tarea la tiene cada líder de proceso. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue la articulación con los riesgos de seguridad y salud en el trabajo? Con seguridad del trabajo también nosotros tenemos un acompañamiento de las compañías de seguros, en nuestro caso es Sura. Con ella hemos trabajado y articulado los riesgos. Trabajamos con la misma política como tal, pero no los incluimos dentro de la matriz de riesgo. O sea, cada área tiene identificado cuáles riesgos de seguridad en el trabajo tiene, pero no quisimos incluir en la matriz de riesgos porque se nos iba a volver muy extenso. En este momento tenemos alrededor de 900 riesgos normalitos sin contar en esta base de datos los riesgos de seguridad en el trabajo. Entonces, cada área cuando la visita sí lo tiene claro en un Excel, vea, estos son los míos, que son estos 10, son estos 15, para evitar ser tan largo en el proceso. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta y es, ¿cómo monitorizan la efectividad de los controles y la efectividad de los planes de mitigación? Ok, buena pregunta. Nosotros tenemos 2 formas. Uno, en la parte administrativa, llámese cartera, contabilidad, mercadeo, etcétera, etcétera, nosotros nos encargamos como auditoría interna. Nosotros revisamos los procesos como tal. En la parte asistencial, la dirección de calidad es la que nos ayuda a validar que efectivamente esos controles estén funcionando. Y le cuestione la calificación, mira, este riesgo que identificaste no es tan bajo como me dijiste, más vale como medio, no tienes controles, te falta esto, te falta lo otro. Entonces ahí es donde nos complementamos. En algunas oportunidades también nos ayuda auditoría médica, porque pues todos son, y valga la redundancia, pues médicos.
Entonces nos pueden ayudar a validar ese tema. Hacemos como ese match completo. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta y es, ¿cuáles son las métricas que gestión de riesgos presenta en el comité? Métricas como tal. Lo que nosotros estamos presentando es el mapa de riesgo como tal. Ellos lo que piden es la evolución de los riesgos extremos y altos. Nosotros este año estamos en un proceso de implementar más detallados los KRI, que son indicadores de gestión de riesgo. Estamos trabajando en este momento con las áreas pues para poder determinar cuáles son esas señales de alerta que me va a empezar a generar y empezarlo a monitorear. Pero en este momento solamente hacemos rendición de cuentas con los mapas de riesgos y cómo ha ido evolucionando. Listo, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta y es, ¿qué indicadores importantes de seguimiento a riesgo tienen? Ya es lo mismo de la respuesta anterior. Solamente nos enfocamos en los extremos y altos, que esos riesgos tienen que tener controles pues para que queden en categorías como moderado y bajo. Sin embargo, lo que le explicaba, ahora en algunos momentos y más que todo en la parte asistencial, que no vamos a poder bajar esas calificaciones. Lo que sí vamos a estar pendientes de monitorear esos controles para ver que efectivamente esté funcionando. El caso que les colocaba del COVID, que con la vacuna no puedo evitar que se muera la persona, pero lo que sí hago es mermar la probabilidad de que le dé tan duro. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta y es, ¿qué procedimiento agotan antes de la materialización de un riesgo? En teoría lo que estamos haciendo es lo que debería funcionar o evitar que materialicemos el riesgo, es que los controles estén funcionando. Entonces, en la parte asistencial está mucho monitoreo de parte de dirección de calidad y de auditoría médica, verificando que esos controles estén funcionando. Si esos controles funcionan, en teoría no se deberían estar materializando el riesgo. Y si nos vamos a la realidad, son pocos los riesgos que se nos han materializado en la organización, tanto en la parte asistencial como administrativa. Cuando yo digo materialización, en temas importantes, muy graves, pues que nos lleven a cerrar la institución. ¿Que pasan cosas? Claro, todos los días pasan cosas. Pero no son tan materiales o no son tan importantes, sino que se va ajustando el control en la medida que van pasando para ver si son situaciones puntuales o efectivamente el control estaba mal diseñado. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. ¿Con qué frecuencia se puede evaluar la efectividad de un control y cambiar el control? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Uno es, mire, usted sacó su matriz de riesgo este año. Si no hubo cambios en el proceso y no han habido más riesgos, listo, revisa tu riesgo el próximo año. Eso es lo que le decimos a las áreas como tal. Ese monitoreo como tal es permanente por parte de dirección de calidad, hablando de la parte asistencial, o auditoría médica. Están revisando permanentemente que esos controles estén funcionando y está muy ligado con lo de seguridad del paciente. En la parte de administrativa, nosotros como auditoría revisamos cada año. Sin embargo, la respuesta a eso es que la organización debería funcionar con auditoría o sin auditoría. ¿A qué voy? Que si usted como líder del proceso es consciente que tiene controles y que el día que le falle en ese control se materializa el riesgo, usted va a estar pendiente. O sea, usted no necesita auditoría para decirle te falló el control. No, yo como líder del proceso me responsabilizo y debo estar monitoreando ese control todo el tiempo. Que nosotros por auditoría le demos el repaso cada 6 meses, cada año, dependiendo de nuestra rotación de auditorías, ese es otro proceso. Pero el verdadero control como tal es lo que se llama autocontrol. Que usted como líder de proceso esté evaluando a su gente y que cada agente del área asuma su responsabilidad de cumplir con lo que está en los procedimientos. Eso es básicamente es el esquema que estamos trabajando. Listo. Doctor, muchísimas gracias por su participación, por su presentación. Muchísimas gracias a todos los participantes, dando cumplimiento con el tiempo propuesto. Hemos terminado este tema.
A la 1:50 nos estaremos conectando nuevamente en el link de gestión del conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde para todos.